vários autores. Tivemos aqui visões muito interessantes deste aspecto da interpretação do local, ou seja, da museologia mais a um nível local, e que não deixa de ser um reflexo ou um exemplo depois daquilo que acontece ao nível de todo o país. Creio, pelo menos em Portugal, tudo o que acontece a nível local é um reflexo daquilo que de facto acontece nas grandes estruturas, nas grandes instituições. Creio que aqui não será muito diferente, mas creio que será interessante ouvir as vossas opiniões, as vossas questões aos autores em relação a esta questão do local e da identidade local, seja a partir dos colecionadores e das pessoas que contribuem para o engrandecimento dos acervos dos museus, seja a partir, de facto, da história de um próprio museu que se está constantemente a reorganizar, ou seja, no caso da segunda intervenção, a partir das instituições locais que até se formam, que criam uma certa redes, até trabalham em redes, as redes dos museus de etnografia, por exemplo, de etnologia. Não sei se têm algumas questões. Está tudo envergonhado. Sim, uma questão ali. Sim. Não sei se temos um microfone disponível. ¿Quién era? Sí. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta sobre el Museo de Lugo, porque a mí las colecciones de Galicia me han interesado muchísimo y entonces conozco bien, por ejemplo, el Museo de Pontevedra es uno de los que más he estudiado. El tema de las donaciones por coleccionistas sé que ha tenido un papel muy importante en zonas, o sea, sobre todo desde el ámbito local. Conozco, por ejemplo, bien la procedencia de la colección de Castelao en el Museo de Pontevedra. Sin embargo, o sea, teniendo esa importancia que tiene el coleccionismo y cómo se introduce en el museo, en el caso del Museo de Pontevedra en ningún momento se relata cómo llegan esas obras y tienen un valor importante, porque tiene dos vías. Una, las que fueron incautadas, y por eso el Museo de Pontevedra conserva un importante patrimonio de Castelao, y luego están las que proceden del exilio, pues gracias a familiares y amigos. Sin embargo, en la colección permanente no cuenta absolutamente nada de cómo llegan esas obras, y entonces me gustaría saber en el Museo de Lugo si se recupera ese relato, no solamente en la figura de Castelao, sino en la procedencia del resto de obras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante pregunta. No sé si estaré a la altura de la respuesta, pero en todo caso quiero decir, y voy a citar a Fernando Acuña Castroviejo, catedrático de Arqueología recientemente fallecido. La historia del coleccionismo en Galicia está pendiente de hacer. Es cierto que sí que hay documentación suficiente, tanto en los museos como en los archivos, como para llegar a esos estudios y a esas investigaciones, pero está pendiente. Aunque es cierto, como decía ahora la colega Joana, que efectivamente desde lo local se puede llegar a lo universal, vamos, lo que interpreto yo al respecto de la importancia de lo local, sí que hacen falta más medios, más investigación y más publicaciones. Al respecto del Museo de Pontevedra, lo que tiene en común con el Museo Provincial de Lugo, primero el Museo Provincial de Lugo su creación fue un poco más tardía, pero básicamente su vinculación con las comisiones antiguas de monumentos históricos artísticas, las comisiones provinciales de los monumentos, y también tienen otra cosa en común muy importante, y es, digamos que ese impulso social de normalmente siempre es una élite muy concreta, una parte de la ciudadanía que también pues empuja, bien a título individual, bien a título colectivo, a través de algún seminario, alguna asociación y demás, para esa creación. Es importante también en el origen del Museo Provincial de Lugo, en 1932, en plena Segunda República, el contexto político, social y económico que hay tiene mucho que ver en la creación de este museo. Y con respecto a nuestras colecciones, no puedo decirte exactamente, algunas sí, del Museo de Pontevedra, pero no puedo informarte fehacientemente como puedo hacerlo desde el de Lugo. Pues como decía, concretamente las colecciones fundacionales del Museo Provincial de Lugo
Lugo, revierten inmediatamente en su creación, es decir, se crea por la Diputación Provincial de Lugo en 1932, se abren las primeras salas expositivas en el 34 y en esos 2 años ya han ingresado importantes colecciones, fundamentalmente arqueología y numismática, que no sé si estará por aquí, no. Entonces, con esto quiero decirte que la mayor parte es que el contexto de la creación tiene importancia porque, habida cuenta que se trataba de una necesidad social, las colecciones, los coleccionistas, sean a niveles distintos, algunos de pequeñas colecciones, otros de colecciones importantes, revierten en el museo casi siempre en depósitos y donaciones los primeros años. Hubo un impasse muy triste con la Guerra Civil, que obviamente también se refleja en el libro de registro, porque hay muchísimos menos ingresos, pero fundamentalmente son donaciones, incluso más que depósitos. También hay adquisiciones, muy poquitos decomisos o bueno, situaciones así judiciales. Y lo que es también importante con respecto a las colecciones de arqueología en concreto es que el Museo Provincial, como otros muchos, se convierte en los receptores de todas las piezas arqueológicas que aparecen en el terreno provincial, producto de hallazgos casuales o también de excavaciones científicas. Eso nutre también muchísimo los fondos del museo y contribuyen también a su incremento y demás. Por eso, como comentaba, el Museo Provincial de Lugo, esta denominación es relativamente moderna, pero al principio se llamaba Museo Arqueológico y de Bellas Artes. No sé si me queda algo por contestar, porque había varias cuestiones. No, en la sala realmente lo que se explica es el contexto y las propias obras. Realmente nosotros concretamente tenemos una biblioteca y un archivo donde también podemos ofrecer documentación y bibliografía al respecto de nuestras colecciones y al patrimonio cultural gallego también, pero aparecen determinadas cuestiones, por ejemplo, identificados sí que aparecen los depósitos del Museo Nacional del Prado y también aparecen en las cartelas, obviamente, si el donador así lo quiere, aparece reflejado que ha sido una donación de fulanito o de citanito o, en todo caso, si es un depósito también de alguien. Solamente esas puntualizaciones en las cartelas junto con el título, el autor, en fin, la procedencia y la datación cronológica. Gracias. Quería añadir que lo que ha aportado creo que es muy importante esta historia de los museos que nosotros discutimos en estos foros. Creo que es interesante que se incorpore en los sistemas de exposición de los museos. Por ejemplo, yo considero que lo ha hecho el Museo Arqueológico Nacional, que ha dedicado una parte a ver todo cómo ha ido evolucionando el museo, es interesante. A veces se queda simplemente con los investigadores, en las publicaciones, en la historia del coleccionismo, pero justamente en las salas de los museos o incluso iniciando el museo, creo que es de justicia que se haga una sala específica a museología. Creo que tendría que ser... sí. ¿Más cuestiones? ¿No? ¿No tenéis más preguntas que hacer a los comunicantes? Yo solamente quería sumarme a las palabras de Joana, de agradeceros estas presentaciones, y ha sido bastante interesante ver cómo eso que habíamos denominado desde el color local se ha tratado desde varias perspectivas diferentes, siempre impulsando el reconocimiento de los museos o bien autonómicos o locales de gestión transferida pero titularidad estatal, cada uno de una manera. Nos habéis hablado, Aurelia, del valor de las colecciones, del compromiso con el patrimonio que tiene el coleccionista y cómo eso puede lograr ser visto por todos los demás y compartirlo en el marco del museo. La diversidad tipológica en Asturias, el impulso que se le dio a los museos etnográficos en Asturias. Y yo quería decirte, has dicho que en el siglo XXI está el despertar museístico de la región. Muy importante lo que se ha hecho antes con los museos etnológicos y con el patrimonio industrial. El patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio industrial, en el ámbito museístico de Asturias, yo creo que se ha impulsado mucho y que hay que reconocer esa potencia que hay ahí y que sigue siendo interesante como ejemplo. Y desde Mallorca,
los cambios de sedes, ¿no? Los cambios de sedes del Museo de Mallorca hasta llegar al Palacio de Ayamans y sus diferentes museografías, muy interesante también, y a ver si en algún momento sale las salas de arqueología. Mirando al futuro, ya dejando la museografía anterior a lo mejor ya como de etapa pasada, quizás, ¿no? No sé qué opináis. Pues nada, muchas gracias. Sí. Sí, realmente ha tenido el Palacio de Ayamans, pero también es cierto que tenemos este interés bueno, ahora no sé si voy a decir una cosa que vais a estar de acuerdo, pero evidentemente poner museos en estos edificios históricos es estupendo, pero tiene una cantidad de trabas impresionante que estamos como muy atados. Nosotros ahora, bueno, tendríamos más agilidad si pudiésemos y podríamos hacer quizá una museografía mucho más amplia, transparente, bueno, transparente no sé, en el sentido más moderna. Estamos absolutamente condicionados por una compartimentación arquitectónica extraordinaria. El palacio está declarado, tampoco podemos hacer mucha cosa, con lo cual esta compartimentación pequeñita, oscura, perdón, pero es así, en los sótanos, realmente los que van a tener que hacer la instalación museográfica van a tener que tener bastante imaginación, pero bueno, se puede conseguir porque también es cierto que las piezas que tenemos, es verdad que, bueno, se puede entender como un museo local. Yo discrepo un poquito, porque evidentemente no se puede comparar, pero la colección que tiene el Museo de Mallorca es una colección que hay algunas piezas que solamente están en Mallorca o tendrían que estar porque algunas están aquí en el Arqueológico Nacional.